Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Dios te bendiga. Muy bien, damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da de estar nuevamente compartiendo este momento. Y queremos darte gracias por tu apoyo al compartir los videos que estamos eh, transmitiendo cada semana. Gracias por compartirlo, gracias por seguirnos. Sabemos que cada vez que compartimos el video podemos llegar a más personas y de esa manera otros más puedan ser bendecidos y que la palabra de Dios pueda correr como ríos. Damos gracias a Rafael Echavarría desde Cartagena por la edición de los videos, por su trabajo. Muchas gracias. Y bueno, creemos en el Señor que cada día nos va a seguir dando la fuerza y la oportunidad de seguir compartiendo su palabra. Muy bien, quiero invitarte en esta ocasión a abrir tu Biblia en el Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 16 al versículo 19. Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 16 al versículo 19. Dice la Escritura: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Quiero compartir contigo en esta ocasión un mensaje que le he puesto por título: los protocolos del reino de los cielos. Bien, en este momento es muy común escuchar esa palabra protocolos. Se han establecido muchísimas cosas nuevas a raíz de toda esta pandemia mundial. Tenemos una ola de nuevos cambios, nuevas cosas implementadas, y vemos cómo las empresas, los negocios, los gobiernos, las casas aún están implementando protocolos de bioseguridad, tratando de una u otra manera establecer barreras para que este virus, esta pandemia no pueda permear sus lugares de habitación. Y sabemos que todos estos protocolos de bioseguridad van desde la toma de la temperatura, el uso de tapabocas, el cambio de ropa, el lavado de las manos. Todo este tipo de cosas ayudan para que de una u otra manera se pueda estar haciendo cierta contención al virus. Y todas estas cosas son, como les decía, protocolos, ¿sí? Pasos que se establecen para poder permitir el ingreso o rechazar a una persona para que no esté en un lugar determinado. Es más, si hay una persona que supera la temperatura corporal ideal o normal, no se le permite el ingreso. Y pensando en esta situación, pensando en todas estas cosas que se hacen, ¿cómo serán los protocolos del reino de los cielos? ¿Cuáles son esas cosas que los seres humanos debemos de cumplir para poder entrar al reino de los cielos? Hay algo muy importante que debemos tener presente, y es que el ser humano fue creado por Dios para vivir en este planeta, para disfrutar de esta vida, para gozar del fruto de su trabajo, pero también fue puesto por Dios para una eternidad. La Biblia dice en el libro de Eclesiastés capítulo 3 versículo 11 que Dios puso en los seres humanos
la eternidad. Tenemos un sentido de eternidad. Y Job, un hombre muy conocido en las Escrituras por su sufrimiento, se preguntó en cierta ocasión, en el capítulo 14 de su libro, versículo 14, podemos leer: si el hombre muere, ¿volverá a vivir? Y quizás todos nos hemos hecho esa pregunta, o una gran parte de los seres humanos se ha preguntado si hay vida después de la muerte, si la vida termina cuando nuestro cuerpo queda inerte, cuando nuestro corazón deja de latir, si todo termina ahí. Sin embargo, sabemos que muchas culturas han creído a lo largo de toda la historia en la vida después de la muerte. Los egipcios, por ejemplo, eran una cultura que enterraba a sus muertos con sus tesoros, con sus mejores vestuarios, porque consideraban que había una vida después de la muerte y que ellos iban a poder disfrutar de todas estas cosas. Y no solamente los egipcios, muchas culturas del mundo piensan de esa manera. Y el hombre ha pensado y se ha cuestionado siempre con relación a la vida después de la muerte. Y la Escritura, la Biblia nos enseña que sí hay una vida después de la muerte, que sí hay algo mucho más allá. Era lo que decíamos ahorita en Eclesiastés. Dios puso ese sentido de eternidad en nosotros. Por eso siempre estamos anhelando hacer cosas grandes, siempre estamos anhelando que nuestro nombre sea grande, esté perpetuado en la tierra, porque de una u otra manera nosotros creemos que vamos a vivir para siempre. Hay una expresión muy particular que dice que todos queremos ir al cielo, pero ninguno tiene prisa para ir allá, ¿cierto? ¿Por qué? Porque creemos que vamos a vivir eternamente. Y eso, como les decía, es un sentido que Dios puso en nosotros, un sentido de eternidad, un sentido de que vamos muchísimo más allá. Y la Biblia también enseña que nosotros somos seres tripartitos, es decir, tenemos un cuerpo que come, que se cansa, que necesita dormir, que crece, que se reproduce y que se va de acuerdo a la ley de la entropía desgastando al pasar de los días, de los meses, de los años. Pero también tenemos un alma donde reposa nuestra voluntad, nuestras emociones, el lugar donde decidimos hacer lo correcto o lo incorrecto en algunas situaciones. Y también tenemos un espíritu. La Biblia dice que Dios puso en nosotros el aliento de vida, que es el espíritu, y el libro de Proverbios dice que lámpara de Jehová es el espíritu del hombre, la cual escudriña lo profundo de su ser o de su corazón. De esa manera entonces tenemos tres partes. Somos cuerpo, alma y espíritu. Y la Escritura dice en el libro de Génesis capítulo 35 versículo 18 que cuando Raquel, la esposa de Jacob, estaba muriendo, cuando estaba dando a luz su último hijo llamado Benjamín, dice que le puso por nombre a su hijo Benoni porque se le estaba saliendo el alma. Y de acuerdo a eso, entonces la Biblia cataloga la muerte como una separación del cuerpo, del alma y del espíritu, pero no un sentido de dejar de existir, o un proceso de dejar de existir, sino una separación del cuerpo, del alma y del espíritu. De esa manera el cuerpo va a la tierra, de donde salió del polvo, pero el alma va a un lugar de descanso o de tormento esperando el juicio final. El escritor a los Hebreos también dice que está establecido que los hombres mueran una sola vez y después vendrá el juicio. Y la Biblia nos habla muchísimo acerca de la resurrección, de la segunda vida, pero
eh, si hay una vida después de la muerte, si hay un lugar muchísimo más allá de todo esto que nosotros estamos viviendo, ¿cómo sería ese lugar donde vamos? Y la Biblia también nos habla con respecto a eso, pero quiero enfocarme en esta ocasión es cuáles son esos protocolos que Dios exige y que Dios ha establecido para que tú y yo podamos entrar a esa vida eterna, a un lugar de descanso, a un lugar de refrigerio, a un lugar donde estaremos con su presencia, donde disfrutaremos el ver el rostro de Dios constantemente. De esa manera, deberíamos inquietarnos pensando hacia dónde va nuestra vida, qué estamos haciendo. Y quiero mostrarte en esta ocasión 3 protocolos que la Biblia menciona con respecto a heredar el reino de los cielos. Porque si bien es cierto que vamos a morir y que hay una vida después de la muerte, el punto es hacia dónde vamos a ir. Después que muramos, vamos a ir a un lugar de tormento o a un lugar de descanso. No estaría ni siquiera lógico pensar que todos vamos a ir al mismo lugar, sabiendo de que hay algunos que se han portado más mal que otros. Partiendo desde el sentido de la lógica, no podríamos concluir de esa manera. Sin embargo, la Biblia dice que delante de los ojos de Dios todos hemos pecado. Pero también la Biblia enseña que Dios ha establecido unas maneras, una forma de cómo podemos los seres humanos acercarnos a Él y cómo podemos limpiar nuestros pecados. Y eso es lo que quiero mostrarte en esta ocasión. El primer protocolo que quiero enseñarte es que la Biblia ha establecido, Dios ha puesto como norma el creer en Jesucristo como mi Salvador y mi Redentor. Es la primera cláusula, es el primer paso que hay que dar para heredar la vida eterna. Si Jesucristo no está en nuestro corazón, si Jesucristo no es el Señor de nuestra vida, no es el Redentor, no es nuestro Salvador, entonces ya ese primer protocolo lo estamos violando y por lo tanto no podemos heredar la vida eterna. Y estos versículos que acabamos de leer nos muestran esta realidad. Dice el versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios entregó a su Hijo, a su único Hijo, a su amado Hijo, para que todos aquellos que creemos en Él podamos tener vida eterna. Esa es la primera razón y es la base fundamental para heredar la salvación. Creer en Jesucristo como el Señor, como el Salvador de nuestra vida, como aquel que se entregó en una cruz por nosotros y que pagó el precio por nuestros pecados, es la condición que Dios pone para que nosotros heredemos la vida eterna, para que vayamos a un lugar de descanso, para que en esa segunda vida podamos disfrutar de la plenitud de Dios. Pero quiero mostrarte 5 cosas muy importantes y muy relevantes en el versículo 17 que dice la Escritura: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Hay 5 cosas muy importantes que Dios nos está hablando en este versículo 17. Y la primera es que dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo. Dios envió a su Hijo con un propósito. Debes tener presente que Dios tuvo un propósito al enviar a su Hijo Jesucristo a la tierra. No es una casualidad, no es un capricho, sino que Dios, que es un Dios de propósito, que es un Dios de planes,
pensó enviar a su Hijo al mundo con un propósito. Número 2, el versículo nos enseña que el Hijo de Dios quiso y aceptó venir al mundo. Dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Jesucristo quiso y aceptó venir al mundo. Y dice el apóstol Pablo en la carta a los Filipenses, capítulo 2, versículo 5 en adelante hasta el versículo 11, hablando acerca de ese ministerio de Jesús, que Jesús se despojó a sí mismo. Es decir, Jesús quiso aceptar el propósito que tenía el Padre de enviarlo al mundo. Número 3, dice el versículo que Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Jesucristo no vino a la tierra para condenarnos. Jesucristo no vino a esta tierra para, como decimos nosotros popularmente, sacarnos los trapitos al sol. Jesús no vino a exponer nuestros pecados, nuestras maldades, no vino a condenar al mundo. La Escritura enseña que estando Jesús en esta tierra, un día le trajeron a una mujer encontrada en el acto mismo de adulterio, y aquellos hombres le dijeron: de acuerdo a la ley de Moisés debemos apedrearla, pero tú que eres maestro, ¿qué dices que debemos hacer? Y la Escritura dice que mientras Jesús escribía en tierra con su dedo, ellos esperaban la respuesta del maestro. Pero Jesús levanta la mirada y dice: el que esté libre de pecado, tire la primera piedra. La Escritura enseña que comenzaron cada uno de ellos a irse, a alejarse. Y Jesús siguió escribiendo en tierra con su dedo. Un momento después, Jesús levanta su cabeza y se encuentra solamente con la mujer. Y le dice a la mujer: mujer, ¿dónde están los que te condenaban? Y aquella mujer dice: todos se han ido, Señor. Nadie me condenó. Y Jesús dice: yo tampoco te condeno. Vete y no peques más. Querido amigo que me escuchas en esta ocasión, y querido hermano que me estás escuchando también, Jesucristo no vino al mundo, el Hijo de Dios no vino al mundo para condenar al mundo. Ese no es el propósito de Dios. Al enviar a su Hijo al mundo, no vino a condenarnos. Jesucristo no vino a condenar al mundo. Cuarta cosa, Jesucristo vino para que el mundo sea salvo por él. Esa es la razón por la cual Jesucristo vino a este mundo. Vino para salvarnos, vino para traer redención a nuestra vida, vino para traer perdón de nuestros pecados. Su sangre, al ser derramada en la cruz, tenía un propósito. Y aún ese propósito sigue siendo vigente, y es que nuestros pecados sean perdonados, que nuestra vida sea limpia y redimida por su sangre. Ese es el propósito. Dice el texto: sino para que el mundo sea salvo por él. Él vino a salvarnos, vino a rescatarnos de nuestros errores. Y en quinto lugar, dice: sino para que el mundo sea salvo por él. Es muy importante que recordemos y que sepamos que el mundo es salvo por la persona de Jesucristo. Jesucristo no vino a este mundo buscando un salvador, buscando un medio. Jesucristo, escúchame bien, es el medio para ser salvos. Es Jesucristo
el medio por el cual nosotros encontramos el perdón de nuestros pecados. Jesucristo vino a salvar al mundo, dice, para que el mundo sea salvo por él. No hay otro intermediario, no hay otra intermediaria. No hay nadie más, es solo a través de la persona de Jesucristo. Y el apóstol Pedro dijo en el libro de los Hechos, capítulo 4, versículo 12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Solo en el nombre de Jesucristo de Nazaret, nosotros los seres humanos somos salvos de nuestros pecados. Somos perdonados de nuestra mala manera de vivir. Es Jesucristo el protocolo que nos permite entrar. Es Jesucristo quien nos garantiza de que nosotros estamos aptos para entrar al reino de los cielos. Así que si tú en esta oportunidad te estás pensando, ¿cómo sé yo si voy a heredar la vida eterna? ¿Cómo sé yo cuál es el lugar donde voy a estar después de que muera? Quiero decirte en esta oportunidad que en Jesucristo tienes la seguridad de que el día que mueras irás a un lugar de descanso. Y como Él le dijo a aquel hombre que estaba crucificado al lado de Él, te aseguro, te prometo que desde hoy estarás conmigo en el paraíso. Esa seguridad que Jesucristo le dio a aquel hombre es la misma que nos da a nosotros el día de hoy. Que en su persona podemos depositar nuestra fe, nuestra confianza, nuestra esperanza y estar seguros que esa vida que vamos a experimentar después de la muerte, vamos a poderla disfrutar con Él, porque Él nos está dando la seguridad y la garantía de que somos aptos para estar en su reino. Jesucristo no vino a condenarte, no vino a condenar al mundo, vino para salvar al mundo. Y dice el versículo 18, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Mire qué tan clara es la palabra de Dios en este versículo. Dice que todo aquel que cree en Él no es condenado. Mientras que aquel que rehúsa, que lo rechaza, que no cree que Él es el Redentor y el Salvador del mundo, ya ha sido condenado. Y dice el versículo 19, hablando de cuál es la condenación, dice: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Rechazamos la luz porque no queremos que nuestros pecados estén expuestos por la luz que es Jesucristo. Pero a veces rechazamos la luz porque creemos que vamos a ser señalados. Quiero decirte que Jesucristo no vino para condenarte, sino que vino para iluminar tu corazón, para iluminar mi corazón con su luz, trayendo a nuestra vida perdón y redención. Quiero mencionarte como segundo paso, segundo protocolo. Yo sé que hay muchísimos más, solo quise hablarte de 3 en esta oportunidad, pero en cierta ocasión le dijeron a Jesús, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento? Y Jesús respondió: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente. Y Jesús dice que el segundo mandamiento es semejante y es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Quiero decirte que el segundo protocolo para heredar el reino de Dios
después de estar convencido de que Jesucristo es tu Señor y tu Salvador, es que el amar a Dios se va a ver reflejado en tu amor a tu prójimo. Si tú dices amar a Dios, si yo digo amar a Dios, ese amor se debe ver reflejado en mi amor y mi relación con el que está a mi lado, que significa prójimo. Prójimo es el que está cerca a, el que está ahí a mi lado, el que está próximo a mí. Ese que está cerquita, mi compañero de estudio, mi vecino, mi familiar, mi compañero de trabajo. Ese que está cerca a mí es mi prójimo. Y cuando la Escritura habla del amor a Dios, se debe ver reflejado en las obras que yo hago con aquellos que están a mi alrededor. Quiero invitarte que vayas a la carta del apóstol Santiago, capítulo 2, versículo 17 al 19. Miren lo que la Escritura dice hablando el apóstol Santiago. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Entonces el apóstol Santiago nos está hablando aquí de que cuando nosotros decimos tener fe en nuestro corazón, cuando nosotros declaramos que hay fe en nuestro corazón para Dios, debemos demostrar esa fe con las obras. Dice Santiago, si no tienes obras, la fe en sí está muerta. ¿Por qué razón dice el apóstol que la fe está muerta en sí misma sin obras? Porque no hay un fruto, no hay una expresión tangible, visible, de que la fe que estás proclamando es real. Entonces, Santiago dice, tú tienes fe, muéstrame tu fe por las obras. Yo te voy a mostrar mi fe por las obras. Si no hay obras, no hay una fe genuina en nuestro corazón. Si no hay un amor al prójimo, si no hay una expresión de amor, si no hay una expresión tangible y real de nuestra fe, entonces nuestra fe es vana, es una fe mentirosa, es una fe que no es real. Y quizás usted se preguntará, bueno, ¿eso es posible? Lastimosamente sí es posible. Mucha gente hoy día declara creer en Dios, pero sus obras demuestran otra cosa muy distinta. Y eso es lo que Santiago menciona en el versículo 19. Tú crees que Dios es uno. Y él dice, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Es decir, los demonios saben que Dios es uno solo. Creen en Dios. Creen lo que Él es, lo que Él hace. Y tiemblan. Pero no hay un cambio. No hay una transformación en su ser. Y es lo que la Biblia nos llama a que con nuestra fe podamos hacer obras dignas de arrepentimiento. Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. Por tu forma de hablar, por tu forma de actuar, por mi forma de pensar, por mi forma de reaccionar, por mi forma de hablar, estoy dando frutos de la fe que tengo en mi corazón, de la fe que estoy proclamando. Mire lo que dice los versículos anteriores, el versículo 14 al versículo 16 con respecto a ese amor al prójimo.
Hermanos míos, dice Santiago, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Entonces, lo que Santiago está diciendo es, ¿qué sentido tiene de que le digas a tu hermano que está en necesidad, vete en paz, voy a estar orando por ti, voy a estar mirando, pendiente de ti? Pero entonces Santiago dice, si no haces una obra, si no muestras con un fruto real y tangible que amas a tu hermano, tu fe es una fe muerta. Es una fe que no tiene una obra real. Y la Escritura nos enseña de que Dios nos preparó para que hagamos buenas obras, para que nuestra forma de vivir proclame lo que realmente somos. Ese es el segundo protocolo que la Biblia nos enseña para que realmente heredemos el reino de los cielos, podamos disfrutar una vida eterna real. Dios mira nuestro corazón, mira también nuestras obras. La Escritura dice que sus ojos recorren toda la tierra, mirando a los hijos de los hombres para dar conforme a las obras de cada uno. Y en tercer lugar, quiero hablarte del protocolo número 3 para heredar la vida eterna después de creer que Jesucristo es nuestro Señor y nuestro Salvador. Lo encontramos en la segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versículo 3 en adelante. Quiero leerte hasta el versículo 11 para que miremos el contexto de lo que Pedro está diciendo. Dice el versículo 3, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin frutos en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, el apóstol Pedro aquí nos está hablando de un proceso de madurez, de un proceso de crecimiento, de un proceso en el cual yo debo cada día parecerme más a mi Señor, a mi Salvador, a mi Dios. Mire cómo dice el versículo 3, que como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gracia
por su gloria, perdón, y excelencia. Dios nos llamó y a medida que lo vamos conociendo, vamos recibiendo mayor bendición. Estamos recibiendo más de lo que Él es, de su naturaleza. Estamos recibiendo más y más a medida que lo voy conociendo. Cada día que pasa, con mi oración, con mi lectura de la palabra, voy conociéndolo. Cuando tú te acercas a la presencia de Dios y comienzas a intimar con Él, a conocerlo a Él, vas creciendo y recibiendo más y más de su presencia. Pero dice el versículo 4 que Él nos ha dado grandísimas promesas para que seamos participantes de su naturaleza divina, de la naturaleza divina de Dios. No es que vamos a ser dioses, no es que vamos a recibir los atributos de Dios como su omnipresencia, omnipotencia, omnisciencia, sino que vamos a recibir de Él su santidad, su justicia, su manera correcta de ver, de hablar y de hacer las cosas. Eso es lo que la Biblia nos está invitando a que en ese proceso de crecer, de ir caminando con el Señor, nosotros vamos adquiriendo mayor participación de su naturaleza divina. Pero dice el versículo que habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo. Eso es importante porque sabemos que estamos en un mundo corrupto, sabemos que estamos en un mundo caído, sabemos que estamos en un mundo que está bajo el dominio del príncipe de la potestad del aire. Pero hemos huido de ese gobierno porque ahora estamos, como les decía al principio, en Jesucristo, cumpliendo el primer protocolo, que es creer en Jesús como mi Señor y mi Salvador. Entonces he sido sacado del gobierno de las tinieblas y puesto en el gobierno de la luz, en el gobierno de Jesucristo, y allí estoy huyendo de la corrupción del mundo. Ahora no es solamente huir, es lo que Pedro está diciendo. Pedro está diciendo, ahora que hemos huido, poniendo, dice el versículo 5, poniendo toda diligencia, comenzar a añadir a todas estas cosas. Comenzamos con la fe, con la base de la relación con Dios. Creo en Jesucristo, creo en Dios como mi Señor. Entonces, a esa fe que tengo ahora debo añadirle virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal, amor. Cada una de estas cosas hacen parte de ese proceso de madurez y de crecimiento que todo hijo de Dios debe recibir y debe tener presente. Porque dice el versículo 9 que el que no tiene estas cosas, mire lo que pasa. El que no tiene estas cosas, aun cuando ha creído en Jesucristo como su Señor y Salvador, pero no ha procurado diligentemente añadir a esa fe virtud, a su virtud conocimiento, a su conocimiento dominio propio. El que se ha quedado allí pensando que todo está bien y no quiere obrar, entonces dice Pedro, el que no tiene estas cosas, tiene, el versículo 9 dice, tiene la vista muy corta. Tiene la vista muy corta. Está viendo solamente lo que está ahí enfrente de sus ojos y no está viendo más allá. Ni siquiera está pensando en una vida futura. Ni siquiera está pensando en qué lugar ha de ocupar en el reino de los cielos. Y vaya que eso es importante. Pensar en cuánto me parezco yo a Cristo es el propósito de la verdadera vida cristiana. Querer parecernos
a Cristo Jesús cada día, hablar como Él, pensar como Él, actuar como Él. Pero dice Pedro que el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta y aparte, dice Pedro, es ciego. Ya Pedro no solamente habla de que tiene la vista corta, sino que ahora lo pone en otra categoría más grave todavía. Y es que es ciego. No está viendo lo que debe hacer en su vida como hijo de Dios y lo que Dios quiere hacer en su vida también. Es ciego. ¿Y cuántas veces perdemos las bendiciones de Dios por no darnos cuenta de lo que Dios quería darnos? Por no darnos cuenta de eso que venía para nosotros y lo dejamos pasar. Porque tenemos la vista corta o porque estamos ciegos. Y dice Pedro, ha olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Olvidó aquel que no pone diligencia para añadir de esa naturaleza divina en su vida, olvidó la purificación de sus pecados. Olvidó el propósito por el cual Cristo lo limpió de sus pecados. Olvidó cuál es el propósito por el cual lo ha perdonado. Y es que Dios anhela restituir su imagen en nosotros como sus hijos. Ese es el propósito por el cual Dios nos ha redimido a través de la vida de Jesucristo, a través del sacrificio de Jesús. Y es que volvamos a ser sus hijos, recibiendo de su naturaleza, de su forma de actuar. Pero dice el apóstol Pedro en el versículo 11, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, Pedro está ya concluyendo lo que está hablando de esa naturaleza divina. Y Pedro dice, de esta manera, participando, poniendo la diligencia de ir creciendo cada día y recibir de esa naturaleza de Dios, entonces tendremos amplia y generosa entrada en el reino del Señor Jesucristo. Entonces, ese tercer protocolo nos habla de que cuando tú y yo ponemos diligencia en hacer todas estas cosas, nos van a dar generosa y amplia entrada al reino de Jesucristo. Y dice que el reino es un reino eterno. Entonces, amado hermano que me escuchas y amado amigo que nos escuchas en esta ocasión, queremos decirte que Dios ha puesto todas estas cosas, pero Él ha dado la facilidad para que tú y yo las cumplamos. No es difícil creer en que Jesucristo es el Hijo de Dios que vino a pagar por nuestros pecados. Hay que tomar la decisión en nuestro corazón. Por eso, en esta oportunidad quiero invitarte a que no te quedes por fuera. No dejes que el pecado por el cual Cristo ya pagó te deje fuera, porque no estás cumpliendo los protocolos, sino que por el contrario puedas entrar y ser partícipe del reino eterno de Jesucristo. Dios ha preparado un reino especial para sus hijos, pero lastimosamente no todos entrarán en él por no cumplir las condiciones de ingreso. ¿Cómo está tu vida hoy para ingresar al reino de los cielos? Si murieras en este instante, ¿cómo está tu vida?
¿Qué tan preparado estás? Quiero preguntarte en esta ocasión. A ti, hermano que me escuchas, a ti, amigo que nos escuchas, ¿cómo está tu vida hoy? ¿Ya estás preparado? ¿Crees que vas a vivir eternamente y para siempre? Sí hay una vida después de la muerte, pero cuando vayamos a participar de esa vida, antes necesitamos encontrarnos con Dios y dar cuenta de cómo vivimos esta vida. Jesucristo es el camino, es la verdad, Él es la vida, Él es el medio para nuestra salvación. Y una fe sin obras es una fe muerta. Y una vida que está estancada y que no está creciendo, que no está recibiendo la naturaleza de Dios, entonces ha olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Quiero invitarte para que oremos y le pidamos al Señor que Él nos permita acercarnos a Él y continuar en esta vida de crecimiento cada día. Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por esta oportunidad que nos has dado. Gracias por tu palabra, porque ella es vida, Señor, porque ella es como el alimento que nos sostiene. Ella es vida para nuestros huesos. Y te damos gracias porque tú, Jesucristo, pagaste el precio de nuestros pecados. Todo fue saldado por tu sangre en la cruz. Te agradecemos y te rogamos en esta oportunidad que nos ayudes a vivir en santidad e integridad para ti cada día. A demostrar con nuestras obras la fe que tenemos en ti y a decidir cada día huir de la corrupción del mundo y recibir de tu naturaleza en nuestra vida. Y a ti, amigo que nos escuchas, quiero invitarte que abras tu corazón para que Cristo sea el Salvador y el Redentor de tu vida y puedas disfrutar de su reino eterno. Si esa es tu decisión, repite conmigo esta oración y di: Padre nuestro que estás en los cielos, hoy me acerco a ti, presento mi vida delante de ti. Te pido perdón por mis pecados. Reconozco hoy que soy un pecador y que tú, Jesucristo, eres el único camino para reconciliarme con Dios y que solo tu sangre puede perdonarme y limpiarme. Hoy te acepto y te confieso como el Señor y el Redentor de mi vida. Amén y amén. Muy bien, nuevamente muchas gracias por tu tiempo, por compartir este video con todos tus amigos y confiamos en el Señor nos conceda una nueva oportunidad para escuchar su voz a través de tu palabra. Déjanos tu petición, tu necesidad de oración o tu mensaje, como bien te parezca. Y bueno, un saludo muy especial para todos y que Dios los bendiga. Hasta luego.